Una tranquila tarde de martes, mi hijo y mi nuera irrumpieron en mi casa, exigiendo mi casa, el trabajo de mi vida. Me llamaron egoísta, con la mirada ya escudriñando lo que era suyo. Simplemente les dije que se fueran, pero la paz que rompieron nunca volvería a ser la misma. Mi casa, mis reglas. No te vas a creer cómo se desarrolla esta historia. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde la escuchas para que pueda ver el alcance de mi historia. El tranquilo murmullo de mi casa, un reconfortante telón de fondo para mi noche de martes, se vio violentamente interrumpido. Eran las 7:30 p.m., hora de reflexión silenciosa, no de invasión. El timbre no solo sonó, inundó el aire con una serie de golpes agudos e insistentes que resonaron en la casa, por lo demás silenciosa. Mi corazón, acostumbrado al suave ritmo de la soledad desde la muerte de Eleanor, dio un vuelco de sorpresa. ¿Quién podría ser, llamando con tanta agresividad a esa hora? Me dirigí lentamente hacia la puerta, con un nudo de aprensión en el estómago. Por la mirilla, vi algo que me sorprendió y me consternó a la vez. Mi hijo. Ethan, de pie con los brazos cruzados, con una tormenta en la mirada, y a su lado, Sofía, mi nuera, con una expresión que mezclaba cortesía forzada e impaciencia apenas disimulada. Respiré hondo y abrí el pestillo. Antes de que pudiera siquiera saludar, Ethan me empujó, rozando el hombro con una falta de respeto que me provocó una punzada de ira. No esperó mi invitación. No reconoció el esfuerzo que había hecho por mantener mi casa tal como Eleanor y yo siempre la habíamos querido. Simplemente entró en mi sala como si fuera el dueño, con la voz ya alzada en tono acusador. «Papá, tenemos que hablar de esta casa y de tu riqueza acumulada». Sofía lo siguió, no con la típica vacilación respetuosa de un invitado, sino con un aire casi de propiedad. Sus ojos, en lugar de encontrarse con los míos, recorrieron el paisaje familiar de mi sala de estar, deteniéndose en el armario antiguo que Eleanor tanto había adorado, la alfombra persa, el cómodo sillón donde yo solía leer. «Es realmente bastante espacioso, Arthur», observó con un tono engañosamente suave, con un toque manipulador bajo la superficie. «Sabes, nuestro apartamento de 2 habitaciones se siente tan pequeño ahora que los niños están creciendo. Apenas hay espacio para nosotros, y mucho menos para los pequeños». La insinuación flotaba en el aire, una acusación silenciosa de mi comodidad ante sus supuestas dificultades. Ethan, mientras tanto, no se molestó en ser sutil. Se giró hacia mí, con las manos en las caderas y la mandíbula apretada. «Necesitamos que vendas esta casa, papá. Ahora. Es nuestra herencia, y la necesitamos». La palabra herencia me hirió, cruda y aguda. No era una petición, era una exigencia, expresada con una audacia que me dejó sin aliento. Era como si mi propia existencia, mi futuro, mis recuerdos, se hubieran reducido a un mero activo financiero que liquidarían para su conveniencia. Intenté mantener la voz firme, aunque sentía un temblor profundo en mi interior. «Ethan, esta casa no es solo una casa. Representa 40 años de mi vida. 40 años de trabajo duro, de ahorro, de construir un hogar con tu madre. Cada clavo, cada pincelada, cada recuerdo grabado en estas paredes nos pertenece a Eleanor y a mí. Es todo lo que queda de nuestra vida juntos». Hice un gesto alrededor de la habitación, esperando que vieran algo más que los metros cuadrados y el valor de mercado, esperando que vieran el amor y la historia que yo veía. Sofía dio un paso al frente, su voz se suavizó hasta adquirir un tono empalagoso que me irritó. «Arthur, por favor, intenta ser razonable. ¿No quieres ayudar a tu familia? Al fin y al cabo somos tu familia. Se trata de nuestro futuro, el futuro de tus nietos. Seguro que entiendes que la familia es lo primero». Sus palabras eran un bálsamo venenoso, diseñadas para hacerme sentir culpable, para avergonzarme y obligarme a obedecer. Finalmente recuperé la compostura. El dolor silencioso dio paso a una oleada de ira pura y sin adulterar. Mi voz, normalmente tranquila y mesurada, se elevó, resonando en las mismas paredes que codiciaban. «¿Razonable? Esto es el trabajo de mi vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy está ligado a este lugar. ¿Crees que solo son ladrillos y cemento? Es Eleanor. Son nuestros sueños.
¿Cómo te atreves a exigir que lo venda como si fuera un mueble viejo? Ethan retrocedió un poco ante mi arrebato, pero entrecerró los ojos, endureciéndose aún más. ¿Así que te vas a quedar aquí sentado con todo ese dinero y te niegas a ayudar a tu propio hijo? ¿A tu propia sangre? Estás siendo completamente egoísta, papá. Siempre lo fuiste. La acusación, egoísta, me impactó más profundamente que cualquier otra. Era una palabra que me había atormentado a veces, un miedo que siempre había intentado disipar. Escucharla de mi hijo, Busbilly Bijo, en mi propia casa, me hizo sentir como si traicionara todo lo que siempre había defendido. Una extraña calma me invadió entonces. Una fría y firme determinación reemplazó el fuego de mi ira. Mi voz, aunque tranquila, estaba imbuida de una autoridad que rara vez usaba, una que me sorprendió incluso a mí. Miré el rostro furioso de Ethan y luego la mirada calculadora de Sofía, y las palabras se formaron solas, claras e inconfundibles. Fuera, los dos, fuera de mi casa. Ethan se quedó boquiabierto con un destello de genuina sorpresa en su rostro antes de que se contorsionara en una mueca. Bien, espetó, retrocediendo un paso. Pero esto no ha terminado, papá. Ni de lejos. Encontraremos otra manera. Agarró a Sofía del brazo y la jaló hacia la puerta. Se marcharon tan bruscamente como habían llegado. La puerta principal se cerró de golpe tras ellos con un estruendo que sacudió los cimientos de mi hogar y mi espíritu. El silencio que siguió fue inmenso, una densa manta que envolvía el aire. Me quedé temblando en el pasillo, con el eco de sus acusaciones y exigencias aún resonando en mis oídos. Me sentí completamente asediado, violado en mi propio santuario. Las lágrimas me picaban en los ojos, no de tristeza, sino de profundo agotamiento y decepción. Necesitaba a Eleanor. ¿Cuántas veces había deseado su sabiduría, su gentil fortaleza, desde que me dejó? Ella habría sabido qué decir, qué hacer. Siempre lo sabía. Su recuerdo, un frágil consuelo, me impulsaba a encontrar un camino, cualquier camino, para remendar los lazos rotos de mi familia. Con un suspiro que parecía pesar décadas, me di la vuelta y subí lentamente las escaleras. Me dirigí a nuestro dormitorio, una habitación que aún impregnaba su aroma, su esencia. Recordé una pequeña y robusta caja fuerte escondida tras un panel suelto del armario, un lugar donde Eleanor guardaba su fondo de emergencia, un secreto incluso para mí, hasta que lo insinuó juguetonamente poco antes de morir. Con dedos torpes, descubrí la sencilla combinación que una vez había garabateado en una lista de la compra olvidada. Dentro, entre cartas viejas y flores secas, había un sobre grueso. Lo saqué, rozando los billetes con los dedos. $10,000. Una suma considerable, más de la que esperaba que hubiera reservado. Una idea repentina y desesperada me asaltó la mente. Este dinero, el dinero de Eleanor, podría ser un puente. No era la casa, ni la gran herencia que exigían, pero era algo. Un gesto, una súplica de paz. Quizás, solo quizás, este regalo pudiera llevar a una reconciliación, un pequeño paso para recordarle a Ethan que la familia es lo primero, no solo la riqueza. La mañana después de la invasión, sentí el peso de la confrontación de la noche anterior oprimiéndome. El sueño había sido un extraño lejano, reemplazado por un ciclo interminable de acusaciones de Ethan y la mirada calculadora de Sofía. A pesar del dolor de sus palabras, una frágil esperanza avivó mi interior. Quizás, con un gesto sincero, podría reparar la relación fracturada con mi hijo. Pasé las primeras horas de la mañana paseando por la sala, el mismo espacio que habían profanado recientemente con sus exigencias, ensayando mi disculpa y mi oferta. Quería transmitir que el dinero no era una capitulación ante su avaricia, sino una rama de olivo, un deseo genuino de ayudar, nacido del amor. Practiqué las palabras, intentando infundirles una sinceridad inconfundible. Ethan, disculpa por alzar la voz. Anoche se me fue de las manos, pero quiero ayudarte. Encontré dinero, el dinero de Eleanor, y quiero que lo tengas como anticipo. Cada frase me hacía sentir pesado, con el peso de mi anhelo de reconciliación. Finalmente, armándome de valor, cogí el teléfono. Me temblaba un poco la mano al marcar el número de Ethan, un número que me sabía de memoria, un número que una vez representó la conexión y el amor familiar. Sonó 2 veces antes de que respondiera, no con un saludo,
sino con un brusco e impaciente «¿Qué quieres, papá?». El tono brusco fue como una bofetada, que extinguió al instante una pequeña parte de mi frágil esperanza. Ignorando el escozor, insistí, intentando mantener la voz tranquila y firme, tal como había practicado. «Ethan, he estado pensando en lo que dijiste anoche, y quiero ayudarte. Encontré $10,000, dinero que tu madre tenía ahorrado. Quiero dárselos a ti y a Sofía para ayudar con la entrada de una casa, o lo que necesiten. Es un regalo de nuestra parte». Intenté sonar generoso, como un puente construido con el legado de Eleanor. Esperé, conteniendo la respiración, esperando un destello de gratitud, una dulzura en su voz. En cambio, el silencio se prolongó un instante, cargado de un desprecio tácito, hasta que Ethan explotó. Su voz, amplificada por el teléfono, era un torrente de furia descarnada. ¿$10,000? ¿En serio, papá? ¡Qué patético! Una broma. ¿Qué se supone que haga con eso? ¿Comprar un juego de neumáticos nuevo? Es un insulto. Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada uno diseñado para herir profundamente. La esperanza que había alimentado durante la larga noche se hizo añicos. Estaba realmente confundida, desconcertada por la ferocidad de su reacción. Mi voz, ya sin firmeza, delataba mi dolor. «Ethan, es todo lo que he ahorrado de mi propio fondo de emergencia, y lo que tu madre había apartado. Lo hice con cariño. Es una cantidad considerable, suficiente para empezar. Quería que comprendiera el sacrificio, el sentimiento que lo motivaba, que para mí no era poca cosa. Pero él no escuchaba. Su tono estaba impregnado de amargo sarcasmo, rebosante de veneno. «¿Amor? No me hables de amor, viejo codicioso. Tienes una fortuna, papá. Esta casa enorme, inversiones que te niegas a tocar. Estás acumulando riqueza mientras tu propio hijo pasa apuros. Siempre fuiste egoísta, como dije». La acusación resonó la noche anterior, consolidando su creencia de que yo era un avaro, no un padre cariñoso. La palabra codicioso encendió una nueva chispa de ira en mi interior, quemando los últimos vestigios de mi espíritu conciliador. Apreté el teléfono con más fuerza, con los nudillos blancos. ¿Codicioso? ¿Codicioso? ¿Tienes idea de lo que me costó ganar ese dinero, Ethan? 40 años trabajando en 2 empleos, llegando a casa exhausto, sacrificando mis propias necesidades para asegurarme de que tuvieras todo lo que siempre quisiste. 40 años construyendo esta casa, día a día, con sudor a sudor. No te atrevas a llamarme codicioso. Mi voz se había convertido en un grito primario de frustración e injusticia. Entonces llegó el golpe que realmente me destrozó. La voz de Ethan, fría y desprovista de toda calidez, destrozó mis defensas. «Ay, deja ya de contar historias tristes, papá, y deja de aferrarte a una mujer muerta. Mamá se ha ido. No va a volver. Tienes que seguir adelante, igual que tienes que irte de esa casa». El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Eleanor, mi Eleanor, su recuerdo, su amor, su misma existencia, desechados con crueldad despreocupada. Se me cortó la respiración, un jadeo ahogado de dolor. No era solo un insulto, era la aniquilación de todo lo que consideraba sagrado. El dolor era tan profundo, tan absoluto, que ni siquiera pude formular una respuesta coherente. No había terminado. «¿Sabes qué, papá? Quédate con tus patéticos $10,000. Morirás solo en esa casa enorme y vacía, y luego los tendremos de todos modos. ¿Y qué importa?». Y con eso la línea se cortó. El clic abrupto resonó en el repentino y resonante silencio de mi casa. Un silencio más profundo y ensordecedor que cualquier ruido. Me quedé allí, con el auricular aún pegado a la oreja, con una profunda conmoción invadiéndome, seguida rápidamente por una ira abrasadora que ardía con más intensidad que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. ¿Morir solo? Sus palabras resonaron, retorciendo el cuchillo que había manejado con tanta destreza. Pensé en todos los sacrificios, todas las oportunidades perdidas, los turnos extra, las tardes dedicadas a ayudar con las tareas en lugar de dedicarme a mis aficiones. Todo, por él, por un hijo que ahora me veía como un simple obstáculo para su herencia, un viejo codicioso aferrado a una muerta. Mi mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea, la imagen de un joven Ethan, de unos 7 u 8 años, sonriendo con los dientes separados,
con el brazo alrededor de mi cuello. Sostenía un trofeo de un partido de las ligas infantiles, con los ojos brillantes de orgullo y adoración. ¿Dónde se había metido ese niño? ¿Dónde se había esfumado mi hijo, a quien había amado y criado? Lo había reemplazado este extraño, este hombre arrogante e insensible. En ese momento de profunda claridad, una amarga verdad se apoderó de mi corazón. Ethan no quería mi ayuda sincera y amorosa. No quería mi afecto, mi sabiduría ni mi compañía. Quería mi casa. Quería la seguridad financiera que creía suya por derecho, sin importar mis necesidades, mis sentimientos, ni mis años restantes. Mi amor era irrelevante. Solo importaban mis bienes. Una firme y definitiva resolución se asentó en mí. Una fría determinación que acalló el dolor y la decepción. No me dejaría pisotear. No me despediría. Si quería tratarme como un medio para un fin, no conseguiría nada. Los hilos de conexión, ya deshilachados, se rompieron por completo. Estaba harta. Había terminado con el ciclo interminable de intentar complacerlo, de intentar ganarme su respeto. Se acabó. Cortaría lazos. El aire en la casa de repente se sintió más ligero, aunque mi corazón se sentía más pesado. Un nuevo sentido de propósito, firme e inquebrantable, comenzó a formarse. Faltaban solo unas semanas para Navidad. Miré alrededor de la silenciosa sala de estar, luego al cielo helado de noviembre. Decoraría este año, no para Ethan, no para el fantasma de lo que una vez fue mi familia, sino para mí, para Eleanor, para la vida que había construido y la paz que pretendía recuperar. La mañana después de la venenosa llamada de Ethan, me encontré completamente despierta antes del amanecer, con el dolor de sus palabras aún fresco, pero extrañamente vigorizante. Una nueva determinación había echado raíces, una que exigía acción, no desesperación. Decidí canalizar mi renovado propósito en una tarea que solía traerme una inmensa alegría: decorar para Navidad. Este año no sería por nadie más, sería por mí y por la memoria de Eleanor. Saqué las cajas del ático. Su olor a polvo se mezclaba con el tenue aroma a agujas de pino de Navidades pasadas. El trabajo repetitivo, casi meditativo, de desenredar las guirnaldas de luces, colgar con cuidado los delicados adornos y colocar el Belén, me proporcionó un bálsamo terapéutico muy necesario. Cada movimiento, cada guirnalda de luces desplegada, era un acto deliberado de desafío al vacío que Ethan había intentado imponer. Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, proyectando un suave resplandor dorado a través de las ventanas festivas, la señora Jenkins, mi vecina de toda la vida, pasó con su pequeño terrier. Saludó alegremente, un simple gesto que ofreció un breve y bienvenido momento de normalidad, un recordatorio de que el mundo fuera de mi familia fracturada continuaba su ritmo constante. La tarde, sin embargo, trajo un nuevo asalto a mi paz, duramente conquistada. Mi teléfono empezó a sonar. Era Ethan. Vi parpadear el identificador de llamadas. El nombre familiar, un doloroso recordatorio de sus crueles palabras. La primera llamada la dejé en el buzón de voz. La segunda, igual. La tercera, un zumbido insistente contra mi bolsillo, también fue ignorada. Una parte de mí, la parte que aún se recuperaba de sus palabras desdeñosas sobre Eleanor, no quería nada más que romper todos los lazos, permanecer en el santuario que estaba creando meticulosamente. Sin embargo, cuando el teléfono vibró por cuarta vez, una preocupación diferente empezó a apoderarse de mí. Era un dolor familiar y persistente que se asentó en lo más profundo de mi pecho. Leo, Clara, mis nietos. Imaginé sus rostros inocentes, sus ojos brillantes, su risa contagiosa. La voz de Eleanor, clara como una campana, resonó en mi mente. La familia es lo primero, Arthur. Ya no se trataba solo de Ethan. Se trataba de ellos, de la preciosa e inmaculada conexión que tenía con mis nietos. Estaba dividido, suspendido entre mi ira justificada y la irresistible atracción de la preocupación de un abuelo. Con un suspiro, contesté. ¿Hola? Mi voz sonó tensa, delatando el conflicto que se desataba en mi interior. La voz de Ethan, al oírla, era sorprendentemente suave, casi humilde. Había desaparecido el tono agresivo, el sarcasmo mordaz. «¿Papá? Menos mal que contestaste. Quería...»
disculparme, muchísimas veces, por todo lo que dije el otro día. Fue inexcusable. Lo siento de verdad. Su tono era tan diferente, tan distinto del Ethan que me había agredido verbalmente ayer, que me pilló desprevenida. ¿En serio?, pregunté, con evidente sospecha. ¿Qué te ha llevado a cambiar de opinión tan repentinamente, Ethan? Dudó un momento y luego ofreció una explicación que parecía ensayada, pero no del todo increíble. Sofía me obligó a llamar. Dijo que me había pasado de la raya. Sabe cuánto te extrañan los niños. Es solo que... Las vacaciones, papá. Mira, el estrés, ¿sabes? Y con los niños necesitando cosas, y nuestro apartamento tan pequeño, simplemente perdí la paciencia. No fue justo para ti. Culpó a Sofía, al estrés, a las circunstancias, pero la sensación subyacente parecía ser que reconocía su error. Aún así, una parte de mí seguía profundamente escéptica. Recordé sus palabras, su desdén por Eleanor, su crueldad despreocupada. El estrés no te convierte en otra persona, Ethan, dije con voz firme. Solo demuestra quién eres realmente. Y quién eras el otro día, Ethan, era alguien a quien apenas reconocía. Entonces sonó genuinamente angustiado, con un tono áspero de vuelta en su voz, pero esta vez estaba impregnado de arrepentimiento, no de ira. Lo sé, papá, de verdad, y te juro que no lo decía en serio. Es solo que lo estoy intentando de verdad. Sofía y yo queremos que vengas a cenar en Navidad, en Nochebuena. Por favor, papá, los niños se decepcionarían mucho si no vinieras. Hizo una pausa y luego añadió, con un tono más suave, casi suplicante, Leo ha estado trabajando en un proyecto de ciencias que se muere por enseñarte. Y Clara ha estado practicando una canción nueva con su pequeño ukelele solo para el abuelo. La mención del proyecto de ciencias de Leo y la canción de Clara me impactó profundamente. Fue una llamada directa al abuelo que llevo dentro, un recordatorio de la alegría pura y sencilla que encontraba en su compañía. Y entonces afloró un recuerdo más sutil, pero a la vez poderoso, los famosos pudines navideños de Eleanor. El aroma intenso y a alcohol, las semanas de preparación, las caras emocionadas en la mesa cuando trajeron el pudín empapado en brandy, flameando gloriosamente. Era una tradición, parte de nuestra Navidad. Pudín de Navidad de Eleanor, murmuré, casi para mí misma. Supongo que podría hacer uno. Ethan lo aprovechó al instante. Sí, sería fantástico, papá. A los niños les encantaría. Hice una pausa, respirando hondo. Sabía que le estaba dando otra oportunidad, una oportunidad que probablemente no merecía. Pero la idea de Leo y Clara, con sus rostros inocentes iluminados en Navidad, era demasiado poderosa para resistirla. De acuerdo, Ethan, dije con voz firme, sin dejar lugar a malentendidos. Iré, y traeré el pudín de Eleanor. Pero esta es tu última oportunidad, Ethan. No permitiré que me trates así otra vez, ni tú ni Sofía. ¿Está claro? Hubo un momento de silencio de su parte, luego un apagado. Sí, papá. Claramente. Gracias. De verdad. Gracias. Colgué, con el auricular pesado en la mano. La dirección de la invitación, tu última oportunidad, me pareció tanto una promesa como una advertencia. ¿Era sincera su disculpa? ¿O era solo otra táctica manipuladora, un medio para un fin, una forma de mantener abiertas las vías de comunicación para su objetivo final? No lo sabía. La duda persistía, una sombra oscura entre las luces festivas. Más tarde ese día, me encontré en la juguetería, un lugar que no había visitado en años. El alegre caos de risas infantiles y juguetes de plástico de colores brillantes se sentía a 1000 millas de distancia del estado de ánimo sombrío en el que me encontraba. Seleccioné con cuidado un complejo juego de Lego, de esos que le encantaban a Leo, imaginando su concentración mientras ensamblaba pequeños ladrillos. Para Clara, elegí un elaborado juego de arte, con pinturas y pinceles vibrantes, imaginando sus delicadas pinceladas sobre el lienzo. Comprendí que estos regalos no eran solo para ellos, eran una pequeña ofrenda de mi corazón, un intento desesperado por alimentar la frágil esperanza que aún quedaba para mi familia. Los 2 días siguientes los pasé preparando meticulosamente, casi ritualmente, el famoso pudín navideño de Eleanor. Rayé sebo,
troceé fruta confitada, mezclé especias y lo remojé todo en abundante brandy, siguiendo al pie de la letra su receta manuscrita. Cada movimiento de la cuchara de madera, cada medida cuidadosa, era un homenaje a ella, un silencioso recuerdo y una plegaria silenciosa para que la magia de la Navidad reparara de alguna manera lo que parecía irrevocablemente roto. La mañana de Nochebuena amaneció fresca y despejada, un marcado contraste con las turbulentas emociones que me habían agitado durante los últimos días. Hoy era el día. Hoy me enfrentaría a Ethan y Sofía, no con ira, sino con la cautelosa esperanza de una reconciliación. Decidí vestirme formalmente, un pequeño acto de respeto propio y desafío. Saqué mi traje azul marino, el que había llevado por última vez en el funeral de Eleanor. La tela, antes tan pesada por el dolor, ahora se sentía como una segunda piel, una sutil armadura para el día que me esperaba. Mientras me anudaba la corbata, me miré en el espejo, un hombre curtido por la vida, pero aún no roto. El viaje a casa de Ethan y Sofía fue un viaje a través de mundos contrastantes. Mi propia casa, construida con mis propias manos, llena de recuerdos, era testimonio de 4 décadas de amor inquebrantable y trabajo duro. Su casa, en una urbanización moderna y extensa, era nueva e impecable, pero carecía del alma y el carácter de un lugar verdaderamente habitado. Parecía temporal, un medio para un fin. Este pensamiento me provocó una punzada de inquietud, pero la dejé de lado. Hoy se trataba de la familia, de los niños. Al llegar a su entrada, la puerta principal se abrió de golpe. Leo y Clara, mis 2 queridos nietos, salieron corriendo, con el rostro iluminado por una alegría pura. ¡Abuelo!, gritaron al unísono, lanzándose a mis brazos. Sus abrazos entusiastas, su cariño puro e inocente, derritieron las capas de cautela que había acumulado en mi corazón. En su abrazo, por un instante fugaz, toda la amargura, toda la duda, parecieron desvanecerse. Sofía emergió de detrás de ellos, con una sonrisa sorprendentemente cálida en los labios. «Arthur, lo lograste. Nos alegra mucho que estés aquí». La casa estaba bellamente decorada. Un torbellino de luces centelleantes, guirnaldas festivas y un gran árbol de Navidad que casi llegaba al techo. Parecía realmente acogedor, y una chispa de genuina esperanza comenzó a encenderse en mi interior. Quizás, pensé, me había equivocado al sospechar tanto. Les entregué los regalos cuidadosamente envueltos. Leo, con un grito de alegría, se abalanzó sobre el juego de Lego, imaginando ya la intrincada construcción. Clara, más recatada, se quedó boquiabierta ante el juego de arte, con los dedos trazando las suaves superficies de las pinturas de colores. Su entusiasmo era contagioso, una alegría pura y sin adulterar que fue un bálsamo para mi alma cansada. Luego, con un gesto elegante, le presenté a Sofía el pudín navideño de Eleanor en su lata decorativa. Lo aceptó con exagerada gratitud. «¡Ay, Arthur! ¡Qué maravilla! El famoso pudín de Eleanor. Muchas gracias». Su voz parecía genuinamente apreciativa, o al menos una imitación muy convincente. Ethan me ofreció un breve recorrido por su comedor recién renovado. «Gran parte de esto lo hice yo mismo, papá», se jactó, señalando vagamente una pared recién pintada y unas estanterías nuevas. Parecía orgulloso, casi ansioso por mi aprobación, una faceta suya que no había visto en mucho tiempo. Fue un vistazo fugaz del hijo que una vez conocí, el que solía mostrarme sus proyectos escolares con tanto entusiasmo. Pronto nos reunimos alrededor de la mesa formal del comedor. Sofía, siempre la anfitriona, hizo un alarde de sentarme como invitado de honor a la cabecera de la mesa. La luz de las velas titilaba, proyectando un cálido resplandor sobre el ambiente festivo. Durante el primer plato, un entrante ligero de ensalada de pera especiada, Ethan se aclaró la garganta y su mirada se cruzó con la mía al otro lado de la mesa. Su voz era tranquila, sincera. «Papá», empezó, «de verdad quiero decirte una vez más cuánto siento lo del otro día. Me pasé completamente de la raya. La forma en que te hablé, sobre todo de mamá, fue imperdonable. Lo lamento profundamente». Parecía sincero. Quizás el espíritu navideño, la presencia de sus hijos, le había ablandado el corazón. A medida que avanzaba la comida, la tensión inicial empezó a disiparse.
Hablamos de cosas sin importancia: el colegio de los niños, los planes para las vacaciones, el tiempo. Leo contó un incidente particularmente divertido de su clase de ciencias, y Clara, fiel a su palabra, cantó una dulce y ligeramente desafinada versión de un villancico. La risa inundó la sala, genuina y desenfrenada. El nudo en mi pecho, que me había acompañado durante días, empezó a aflojarse. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la felicidad familiar habitual, una frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, el pasado pudiera ser perdonado, si no olvidado por completo. Entonces, Ethan se levantó de su asiento, disculpándose para brindar. Se acercó al aparador, donde destacaba una botella de vino tinto de aspecto caro. Al alcanzarla, Sofía, con un movimiento repentino, casi demasiado rápido, anunció: «Niños, vamos a buscar su jugo de uva especial a la cocina. El abuelo necesita su vino, pero ustedes traigan algo divertido». Sacó a Leo y Clara del comedor. Su animada charla se apagó al entrar en la cocina. Mi atención se centró de nuevo en Ethan. Seguía junto al aparador, de espaldas a mí, pero a la tenue luz de las luces del comedor y al reflejo del armario de cristal que había detrás, lo vi, un destello de algo pequeño y blanco. El corazón me dio un vuelco repentino y espantoso. Sacó un pequeño paquete del bolsillo de su chaqueta, un movimiento diminuto, casi imperceptible. Mis ojos, aguzados por años de observación minuciosa, lo captaron. Lo abrió con un movimiento preciso y experto. Y luego, sin dudarlo un instante, inclinó el paquete, y un fino polvo blanco se desprendió silenciosamente de él, directamente en mi copa de vino. Se me cortó la respiración. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un tambor frenético y atronador. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, pero me obligué a permanecer inmóvil, con expresión neutra. Fingí estar absorto trinchando un trozo de pavo en mi plato, mientras mi cuchillo raspaba ligeramente la cerámica. La risa y la calidez, la fugaz esperanza de reconciliación, se evaporaron en un instante, reemplazadas por un miedo frío y paralizante. La impactante traición convirtió mi cena de Nochebuena en una auténtica pesadilla. No te vas a creer lo que pasó después cuando los confronté. No te lo pierdas. Dale a me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete para enterarte de cómo se desarrolla esta historia de engaño y astucia. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un tambor frenético y atronador contra el repentino y gélido temor que me había invadido. Acababa de presenciar cómo mi propio hijo, Ethan, envenenaba mi vino. La risa, la fugaz calidez, la frágil esperanza de reconciliación, todo se evaporó, reemplazado por una certeza escalofriante. Esta cena de Nochebuena no era una rama de olivo, era una trampa. Las disculpas anteriores, la exagerada gratitud de Sofía, el paseo simulado de Ethan por el comedor, incluso la inocente alegría de los niños. Todo había sido una actuación, meticulosamente orquestada para bajar la guardia. Querían mi casa, mi herencia, y estaban dispuestos a hacer lo indecible para conseguirlas. Justo entonces, como si hubiera sido una señal, la voz de Sofía resonó desde la cocina, un poco demasiado fuerte, un poco demasiado alegre. «Ethan, cariño, ¿podrías venir un momento? Necesito tu ayuda con algo». Su sincronización fue perfecta, diseñada para sacarlo de la habitación y dejarme sola con los niños y el vaso envenenado. Mi mente corría a mil, la adrenalina me inundaba. Tenía que actuar, y rápido. Ethan, todavía de espaldas a mí, sin darse cuenta de que había presenciado su acto infame, murmuró una afirmación y desapareció en la cocina tras Sofía. Me quedé en la mesa con Leo y Clara, que charlaban alegremente sobre sus nuevos juguetes, completamente ajenos al siniestro drama que se desarrollaba a su alrededor. Me temblaba ligeramente la mano al alcanzar mi copa de vino, la que ahora estaba manchada con ese insidioso polvo blanco. Mis ojos se dirigieron a la copa de Ethan, idéntica en todos los sentidos, sentada inocentemente junto a su plato. Con un movimiento sutil, casi imperceptible, cambié rápidamente las copas. Su vino envenenado estaba ahora frente a su asiento, y mi copa limpia estaba en mi lugar. Mantuve la cara impasible, la respiración tranquila, como si nada hubiera pasado. Momentos después, Ethan y Sofía regresaron,
con expresiones que mezclaban alivio y anticipación, apenas disimulados. Intercambiaron una mirada rápida y cómplice que reafirmó mi convicción. Creyeron que lo habían logrado. Ethan caminó con confianza hacia la mesa y recogió el vaso, que ahora estaba lleno del polvo blanco, lo levantó con un gesto teatral, con un brillo triunfal en los ojos. «Por la familia», anunció, con la voz resonando con falsa jovialidad, «y por el perdón, que esta Navidad nos una más que nunca». Se me revolvió el estómago, pero forcé una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Lenta y deliberadamente, levanté mi recién adquirido vaso limpio. Lo observé atentamente, sin apartar la mirada. Tomó un trago profundo y satisfecho. Sus ojos se encontraron con los míos, un destello de algo indescifrable cruzándose entre nosotros. Yo, a mi vez, solo probé un poquito, dejando que el intenso líquido rojo me cubriera la lengua por un instante antes de tragar, con la mirada fija en él. Volví a colocar mi vaso sobre la mesa con calma. El tintineo del vaso contra la madera resonó en el repentino silencio. Había llegado la hora de la verdad. Miré a Ethan fija e inquebrantablemente, en voz baja y peligrosamente tranquila. «Ethan», pregunté, sintiendo el nombre extraño en mi lengua, «¿qué pusiste en mi vaso?» El color desapareció al instante de su rostro, dejándolo ceniciento. Sus ojos, hace un momento llenos de satisfacción, ahora miraban fijamente. «¿De qué estás hablando, papá?», balbuceó, con la voz quebrada, un patético intento de negación. Yo no puse nada en tu vaso». Mi sonrisa permaneció, pero era fría, carente de calidez. «Entonces no te importará», continué, sin que mi voz delatara emoción alguna, «que cambié nuestros vasos mientras estabas en la cocina». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Un terror puro reemplazó su fingida confianza. Abrió los ojos de par en par, fijos en la copa de vino que aún aferraba. Comprendió. Por fin comprendió. Con un jadeo gutural, se puso de pie de un salto, derribando la silla con un estruendo que sobresaltó a toda la sala. Se llevó las manos al estómago, luego a la boca, y un sonido desesperado y ahogado escapó de sus labios. «¿Papá?». La voz inocente de Leo atravesó el repentino horror, seguida del gemido asustado de Clara. Miraron a su padre y luego a mí, con rostros confundidos y asustados. «¿Qué le pasa a papá?», gritó Clara, con lágrimas en los ojos. Ethan, sin embargo, ya no los oía. Su rostro estaba verde, contorsionado por la agonía. Se tambaleó a ciegas hacia el baño, agarrándose el estómago, mientras un terrible gorgoteo se le escapaba. Momentos después, violentas arcadas resonaron desde el baño, agudas y repugnantemente claras. Permanecí sentada a la cabecera de la mesa, cortando tranquilamente otro trozo de pavo, como si nada hubiera pasado. Sofía, mientras tanto, se quedó paralizada, con el rostro de asombro e incredulidad, la boca ligeramente abierta. Miró fijamente la silla vacía donde había estado su esposo, y luego a mí, con los ojos abiertos por un horror creciente. Solo era un somnífero», balbució con voz temblorosa, en un intento desesperado por justificar su atroz acto. «Solo lo suficiente para dormirte, Arthur, para que cambiaras tu testamento, para que cedieras la casa. Eso es todo, lo juro». La miré con una mirada fría e inflexible. El sonido de las violentas arcadas de Ethan seguía emanando del baño, un claro contrapunto a sus patéticas mentiras. «¿Un somnífero?», me burlé, con la voz cargada de desprecio. «¿Eso suena a somnífero, Sofía? Suena a algo mucho más siniestro, y es justo lo que te mereces». Sofía se quedó paralizada, con el rostro desencajado en una grotesca máscara de conmoción y horror incipiente. Los violentos sonidos de las arcadas de Ethan seguían resonando en el baño, un macabro contrapunto a la decoración festiva. Su fachada cuidadosamente construida se había desmoronado, revelando a la mujer desesperada y avariciosa que se escondía debajo. «Solo era un somnífero», repitió, alzando la voz, en un intento frenético de aferrarse a una mentira que se desmoronaba. «Solo lo suficiente para hacerte dormir, Arthur, para que pudiéramos hacerte entrar en razón, conseguir que cambiaras tu testamento, ceder la casa. Eso es todo, lo juro». Sus palabras salieron a borbotones, una explicación desesperada que rápidamente se transformó en acusación.
No lo entiendes, Arthur. Tenemos una hipoteca aplastante. Los niños necesitan cosas, ropa nueva, mejores escuelas. Nuestro apartamento es demasiado pequeño. Estás sentado sobre toda esa riqueza, sin hacer nada con ella, mientras nosotros luchamos. Su desesperación se transformó en furia amarga, con los ojos llenos de resentimiento. La miré a los ojos con una calma gélida, un marcado contraste con su serenidad desmoronada. Mi oferta de $10,000, le recordé con voz monótona, sin emoción alguna, era para ayudar con el pago inicial, con las necesidades de los niños. Ethan la rechazó. La calificó de patética. $10,000 no son nada, gritó, descartando la oferta genuina como si fuera calderilla. Nada comparado con lo que tienes. Lo estás acumulando, Arthur, como siempre. Las acusaciones, la presunción de tener derecho, la flagrante indiferencia hacia mis sacrificios, eran implacables. Mientras tanto, Leo y Clara, presenciando esta horrible muestra de desesperación adulta, se habían acurrucado juntos al otro extremo de la mesa, con sus pequeños cuerpos temblando. Su confusión inicial había dado paso al miedo, y ahora sollozaban abiertamente. Su inocente Nochebuena destrozada por las palabras venenosas y los sonidos repugnantes de su padre desde el baño. Ver su angustia me conmovió profundamente, pero la fría certeza de mi decisión se mantuvo firme. Con una profunda sensación de finitud, aparté la silla con calma y recuperé mi abrigo del perchero junto a la puerta. «Me voy», dije, mi voz interrumpiendo la histeria de Sofía. «Y no volveré jamás». Sofía se abalanzó sobre ella, su desesperación pasando de súplicas a amenazas. «No, no puedes irte así como así. Si te vas ahora, les contaremos a todos lo que hiciste. Llamaremos a la policía». Su voz era un grito entrecortado, con un inútil intento de intimidación. Me detuve en la puerta y me giré para mirarla por última vez. Mi mirada se posó en su mano temblorosa, que había levantado instintivamente, como para protegerse. «¿Decirles qué, Sofía?», pregunté con una voz peligrosamente suave. «¿Decirles que tu marido intentó envenenarme en la cena de Navidad y se envenenó accidentalmente?» La cruda verdad flotaba en el aire, innegable e incriminatoria. Desde el baño, las fuertes arcadas cesaron de repente, reemplazadas por un silencio tenso. Miré a Sofía, cuyo rostro reflejaba una derrota absoluta. «Ethan tomó su decisión», dije, con una voz que resonaba con una firmeza indiscutible. «Las acciones tienen consecuencias». Me giré, abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Los gritos desesperados de Sofía me siguieron hasta el coche, pero los ignoré, con paso firme. Arranqué el motor, salí marcha atrás de la entrada y me marché, dejando atrás los restos destrozados de una Navidad que quedaría marcada para siempre por la traición. La mañana de Navidad, me desperté en el espacio tranquilo y vacío de mi propia casa. Las decoraciones festivas que había colocado meticulosamente ahora parecían burlarse del profundo silencio. No había bullicio, ni risas, ni el aroma del pudín de Eleanor impregnando el aire. Sin embargo, sorprendentemente, no sentí arrepentimiento, solo una satisfacción notable, casi escalofriante. Me di cuenta de que la justicia se había servido fríamente. 3 días después, la señora Jenkins, la confidente del barrio, me detuvo mientras recogía el correo. «Arthur», dijo en un susurro conspirativo, «¿sabías lo de Ethan? El pobre lleva hospitalizado desde Nochebuena con un problema estomacal terrible. Dicen que es una intoxicación alimentaria. Horrible, ¿verdad?» Fingí una expresión de preocupación y negué sutilmente con la cabeza. «Ay, Dios mío, qué terrible. Espero que se recupere pronto». Una profunda satisfacción me invadió por dentro. Había probado su propia medicina, literalmente. Para el 30 de diciembre, la decisión se había consolidado en una resolución inquebrantable. Llamé a mi abogado, el señor Davis, y programé una cita para la mañana siguiente. El aire de su oficina estaba impregnado de un fuerte olor a cuero viejo y papel, una atmósfera ideal para la importante tarea que me aguardaba. Lo miré directamente a los ojos. «Señor Davis», comencé con voz clara y firme, «quiero cambiar mi testamento. Inmediatamente». Dicté las condiciones con un profundo propósito. Mi casa, el hogar que Eleanor y yo construimos con amor y sacrificio, y todos mis ahorros, irían al Hospital Infantil St. Jude. Sería un legado de esperanza,
un lugar donde se brindaría ayuda genuina sin esperar nada a cambio. Para Leo y Clara, mis nietos, establecí fondos fiduciarios separados, accesibles solo a partir de los 25 años, exclusivamente para la universidad. Lo suficiente para asegurarles una oportunidad, especifiqué, pero no tanto como para que se sientan perezosos o con derecho a todo. Necesitan aprender el valor del trabajo duro, algo que sus padres claramente olvidaron. En cuanto a Ethan y Sofía, la pareja que había mostrado su verdadera y oscura naturaleza en Nochebuena, mis instrucciones fueron tajantes e inflexibles. No recibirán nada, señor Davis, absolutamente nada. Al firmar el Nuevo Testamento, mi mano se mantuvo firme. Una profunda satisfacción y paz me invadieron. Había protegido el legado de Eleanor y el mío. La casa seguiría dando, tal como Eleanor y yo siempre habíamos planeado, pero a quienes realmente lo merecían. Mi familia, en su sentido más auténtico, se redefiniría.